Buen día. Les voy a contar la historia de mis padres. Les cuento que en los tiempos de juventud, cuando mi mamá y mi papá fueron novios, a mi papá, la familia de mi mamá no lo quería por ser pobre, aunque la familia de mi madre, pues no era rica, pero vivía mejor que la familia de mi padre. Cuenta mi papá que él y su familia vivían en una casita de lámina de cartón. Y sí, estaban llenos de carencias y prácticamente solo tenían para comer, aunque trabajaban muy duro, pues no lograban salir adelante. El papá de mi padre siempre fue borracho y desobligado con ellos, y era bastante grande la familia. Fueron 2 hermanos y nunca tuvieron lo suficiente para vivir mejor. No terminaron ni la primaria, porque se ocupa dinero y no lo tenían. Algunas veces su mamá lavaba ajeno, pero no era lo suficiente y desde muy chico trabajó. Mi papá empezó a trabajar con el papá de mi mamá. Nos cuenta que en ese tiempo mi abuelo tenía ganado y le dio trabajo a mi papá, ayudándole a ordeñar las vacas, y en el trabajo conoció a mi mamá. Él, desde que la vio, se enamoró de ella, aunque mi mamá dice que ella no se fijó en él. Pero, como mi papá ya estaba interesado en ella, empezó a llamar su atención. Mi mamá acompañaba a mi abuelito al campo. Le gustaba ir a mirar las vacas. Mi papá empezó a hacerle plática y se empezó a ganar su confianza. Poco a poco se hicieron amigos. A mi mamá le gustaba mucho acompañar a su papá al campo, así que eran muy frecuentes las pláticas con mi papá. Mi abuelo notó mucha confianza de parte de los dos y le llamó la atención a mi mamá. Dice mi mamá que le dijo: "No te quiero ver platicando con Isaac. Te puede faltar al respeto. Es un muchachito trabajador, pero tú eres la hija del patrón y no me gustan esas confianzas". Mi mamá le dijo a mi padre que ya no podía platicar con él porque le llamaron la atención, pero ellos ya se habían enamorado y se citaron lejos de la casa de mi mamá para seguir viéndose. Mi papá en esos días se le declaró y ella lo aceptó. Siguieron viéndose a escondidas. En ese tiempo, mi papá tenía 18 años y mi mamá 16. Pues pasó el tiempo, pero como siempre, no falta la chismosa, y fueron con el chisme a mi abuelo. En cuanto la señora le dijo que los vio y dónde los vio, se fue como alma que lleva el diablo y llegó a donde estaban los dos. Dice mi mamá que la agarró del cabello y se la llevó a jalones, y a mi papá lo corrió del trabajo y le dijo que si se le volvía a acercar a su hija, lo iba a golpear. Pues mi papá se fue muy asustado y mi abuelo no dejó salir a mi mamá por mucho tiempo. Después de un tiempo, mis abuelos le hicieron brujería a mi papá. Le mandaron una enfermedad y un alejamiento para que no volviera a ver a mi mamá. La brujería se la hicieron en la cara para deformarlo y así mi mamá se olvidara de él. Ellos me contaron que cuando mi papá se dio cuenta, o más bien su mamá, lo llevaron con una curandera y les dijo quién le hizo esa brujería y todo lo que le hicieron. Les explicó cómo lo hicieron. Ocuparon una moneda falsa para burlarse de su pobreza, un pedazo de tela vieja y rota, carbón y ceniza para manchar la imagen, agua sucia de charco y una fotografía. Con todo eso, lo envolvieron en la tela rota, pero antes le deformaron la cara con lodo y cenizas y lo rociaron con agua de charco y todo lo enterraron en un lote baldío. A mi papá
Le empezaron a salir manchas negras en su cara y poco a poco se le cubrió toda, pero su mamá, en lugar de llevarlo al doctor, lo llevó con la curandera, así que no les dio tiempo de que mi papá se enfermara peor. La curandera lo curó y los que sufrieron su maldad fueron mis abuelos, que terminaron por vender todo para irse del pueblo, con sus caras manchadas de negro y su alejamiento. Mi mamá se quedó con mi papá, que demostró que solo es pobre quien no se supera, quien no trabaja. Él trabajó tanto para tapar bocas y lo logró, así que todo le salió mal a mis abuelos y mi papá se curó de la brujería. Mi mamá le dio la razón a mi padre. Él no les hizo nada malo a los padres de mi mamá, solo se enamoró de su hija y con esfuerzo pudo comprar tierras y ganado y darnos una vida mejor, demostrando así que el que quiere puede. Mis abuelos nunca tuvieron un acercamiento con nosotros, vivieron con la enfermedad que le mandaron a mi papá, hasta que con los años murieron. A mi mamá le dolió mucho lo que sus padres hicieron. Nos dijo que mi papá no merecía que le hicieran brujería, que siempre fue bueno y trabajador. Antes de hacer brujería, piénsalo muy bien, porque si se dan cuenta, se te regresa. En la colonia siempre había mitotes, pero nadie se metía tanto en lo que no le importaba como doña Tomasa, una señora ya mayor, que se pasaba los días sentada en la mecedora junto a su ventana, mirando lo que hacían los demás. Era de esas que sabía quién entraba, quién salía, a qué hora y con quién. Un día empezó a decir en voz alta que en la casa de su vecina Marisela se aparecían sombras. Según ella, por las noches se veía desde su ventana siluetas oscuras caminando detrás de las cortinas, aunque Marisela juraba que en su casa nadie más vivía. No me quieran ver la cara. Yo bien vi esa sombra pasar detrás de ti, grandota, como de un hombre, y tú ni te diste cuenta, le dijo Tomás un día, frente a varias vecinas. Marisela, cansada de los chismes, le respondió: «Ay, doña Tomasa, usted ya ve cosas de tanto estar asomada. Mejor preocúpese por su casa». Pero lo raro fue que otras vecinas también empezaron a escuchar cosas, pasos cuando la casa estaba sola, golpes en las paredes y hasta un lamento que se colaba en las madrugadas. Lo que desató más miedo fue lo que contó Rocío, la hija de Marisela. Una noche que se levantó al baño, vio claramente a un hombre alto, de sombrero, parado en la sala. Pensó que era un ladrón, pero al gritar, la figura se desvaneció como humo frente a sus ojos. Desde entonces, la casa de Marisela se volvió el centro de todos los chismes del barrio. Unas decían que alguien había muerto ahí años atrás, otras aseguraban que era un espíritu mandado por envidia, y hasta hubo quien insinuó que Marisela andaba en cosas de brujería. Lo cierto es que cada vez que pasaban frente a esa casa, las vecinas bajaban la voz y se persignaban, porque aunque Tomasa fuera chismosa, todas sabían que si alguien tenía un ojo para lo paranormal, era ella. En el barrio, todos sabían que la casa de los López estaba salada. Desde que murió don Beto, el papá, las cosas ya no fueron iguales. Se decía que en vida había sido muy problemático y envidioso, y que hasta con sus propios hijos
había tenido pleitos por dinero y terrenos, pues apenas lo enterraron, empezaron los sustos. La hija mayor, Julia, decía que en las noches se escuchaba el bastón de su papá arrastrándose por el pasillo, tal como lo usaba en vida. La nuera aseguraba que le tocaban la puerta del cuarto y cuando abría no había nadie. El chisme se regó rápido y la vecina Chole fue la primera en soltarlo en la tienda, pues era su alma en pena. A lo mejor ni descanso tiene por tanto que hizo en la vida. Ay, comadre, le contestó otra vecina, pero ¿qué culpa tienen los hijos si la pobre Julia anda toda ojerosa? Dicen que ni duerme del miedo. El colmo fue una madrugada, cuando el hijo menor, Chuy, se levantó gritando que había visto a su papá sentado en la cabecera de la cama, mirándolo fijo. Lo describió con la misma ropa con la que había sido enterrado. La gente empezó a decir que don Beto no se quería ir porque había dejado pendiente un pleito de tierras y que hasta muerto seguía reclamando lo suyo. Se los dije, ese viejo era tan terco que ni descansando en el panteón va a dejar la lata, decía doña Chole, cada que podía. La familia, cansada, llevó un padre para bendecir la casa. Por unos días estuvo tranquilo todo, pero después los ruidos regresaron. Hasta hoy nadie se explica por qué ese muerto sigue rondando. Y lo peor es que las vecinas cada noche se sientan en la banqueta con su cafecito, esperando a ver si escuchan algo, porque en ese barrio el chisme y lo paranormal siempre van de la mano. Antes de despedirme, me gustaría mandar saludos a Juan Manuel Hernández. No sabemos desde dónde nos escuchas, pero te mandamos un fuerte abrazo. A todos y cada uno de ustedes, les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.